El dedicarse a los caballos es como un apostolado, yo lo veo así. Lo debes de amar para poderlo hacer. Pues este es un deporte de resistencia, de mucha resistencia, ¿no? Son distancias muy largas, no tanto de velocidad. Cuando brincas a 100 kilómetros, 120, 160 kilómetros, de repente en invierno nevando, en el desierto, en Arabia Saudita, en 1000 condiciones extremas, el caballo tiene que aguantar. Entonces ese es el reto. Que lo que estás tratando es de ver un poquito, encontrar tus límites. Pero esta carrera es en contra del tiempo, las condiciones climatológicas, la distancia. Es una carrera en contra de todo eso en vez de contra otros caballos. En una competencia de endurance, oficialmente a nivel internacional empieza en 100 kilómetros. Y son 100, 120 o 160 kilómetros. Son carreras muy largas, son carreras de muchas horas. La relación que haces con tu caballo creo que es la más cercana que hay en cualquier deporte ecuestre por el número de horas que estás con ella, no solamente en las competencias, sino durante la semana, los entrenamientos. Creo que tienes que llegar a conocer a tu caballo de pies a cabeza. Entonces mentalmente es muy desgastante y muy pesado, pero al mismo tiempo da mucho tiempo para la reflexión, mucho tiempo para disfrutar. Ese reto mental, ¿no? Porque hasta aún al inicio, esa idea de que vas a estar montando 3, 4, 5 horas sí se ve como una montaña enorme. Hacer que dentro de tu cabeza puedas escalar esa montaña, esa es la parte más difícil. Soy Miguel González Guerra y soy jinete y propietario de Endurance. Empecé como todos, o sea, en las categorías más bajas, que son de introducción, en realidad. Hay más que decir que estás compitiendo, estás aprendiendo. En México tenemos categorías de iniciación desde 40, 60 y 80 para que empieces a probar el deporte y empieces a conocerlo. Endurance o enduro se entiende que carreras de larga distancia, a pie, por ejemplo, en motocicleta, en bicicleta, hay mil maneras, mil formatos. Específicamente es eso, es carreras de larga distancia en el cual lo más importante es el caballo. Es un deporte en el que se cuidan mucho a los caballos. Ninguna otra disciplina tiene tantas revisiones veterinarias. Hay más veterinarios por caballo que ambulancias por persona, ¿no? Porque lo más importante es el caballo. Lo que se hace es recorrer una distancia, puede ser ya en categorías FEI de 100, 120 y 100, 160 kilómetros, o en categorías nacionales desde 40, 60, 80 o que defina el comité, a lo largo de un espacio y se hacen 3 o 4 fases intermedias donde se verifica las cuestiones veterinarias del caballo, que todo esté bien y que pueda seguir compitiendo. Y la columna vertebral de este deporte son las inspecciones veterinarias y el comité veterinario. Porque pues, los jueces velan por el comportamiento de los jinetes, ¿no? Pero los veterinarios velamos por el bienestar. Y es muy fácil que quedes fuera por cualquier duda que haya de los veterinarios, por parte de los veterinarios, de que el caballo está en óptimas condiciones. Entonces eso te hace también pues que muchas veces no terminas las competencias y tienes que probar muchas veces para poder aprender. Es un deporte de mucha estrategia, de mucha paciencia. Si parece que el caballo algo no está bien, se descalifica. Ni siquiera tiene que estar lastimado, porque el objetivo es cuidar al caballo. Inclusive después de haber completado la ruta. Eso es un punto muy importante. A lo mejor si la carrera estaba convocada y ese caballo iba a competir en 120 kilómetros o hasta 160, después de la última inspección podría ser eliminado ese caballo. Pero la eliminación no la toma un solo veterinario. Yo puedo decir qué veterinario revisa y entonces otros 2 lo revisan en un voto secreto en donde nadie sabe quién votó por qué. El jurado de campo le lee los votos al jinete y le enseña cómo se votó a favor o en contra de la eliminación de ese caballo. En esas carreras hay un error que se comete, porque el tema es enduro, aguantar y llegar bien. Muchas veces pasa que si voy persiguiendo a una persona y la descalifican, puede que me descalifiquen a mí también por ir presionando. En este deporte es muy común,
¿no? Al final el que te queden eliminado, que no termines, y al principio puede ser muy frustrante. A mediados de 2019 intenté hacer una competencia de 60 kilómetros, pero no estaba en ese momento suficientemente preparado físicamente y o mentalmente. Por mis capacidades no pude terminarlo, me retiré por ahí del kilómetro 55. Es bastante común ver que en una carrera corta, primero, segundo, tercer lugar, eliminados. Y acaba ganando cuarto, quinto y sexto. Eso es lo que creo que todo el mundo tiene que aprender, que este no es un deporte de velocidad. Correr 40 kilómetros a todo lo que da el caballo, eso no es la esencia de este deporte, esa no es resistencia. La velocidad es importante, sí, pero las carreras se ganan en los chequeos. Las competencias de endurance se ganan en la revisión veterinaria, ¿no? Es que esta carrera no se gana en ruta, se gana en la inspección veterinaria. Salen a ruta, digamos, y cuando vuelven a cruzar la meta, porque cada vez que salen tienen que volver a cruzar, se les corta el tiempo. Y tienen hasta 15 minutos para presentarse en su inspección, que es completamente independiente de cada caballo. Entonces ellos dicen, ok, tengo hasta 15 minutos, pero antes, entre más pronto lo presentes, pues más pronto puedes volver a salir a tu siguiente fase. Pasas a estar corriendo y estar en el camino, sin gente, sin distracciones, nada, a llegar al campo base donde todos están aventando agua y están poniéndole suero y están enfriando y todo. Y ahí tú tienes 15 minutos para enfriar a tu caballo, ¿no? La idea de enfriarlo es bajarle una pulsación por debajo de 62. ¿Qué significa esto? Que el caballo está apto para volver a salir a otro loop. Entonces tenemos un equipo de gente que nos ayuda, hay que desencillar por completo, hay que empezar a enfriar a los caballos con agua para que bajen esas pulsaciones. Y todos cuentan, todos van a tener un rol y todos van a ayudar o a estorbar. Una vez que baja el pulso, tú vas a pasar con veterinarios porque ellos te van a checar temas de hidratación, que no tenga ningún tipo de lesión, que el caballo esté perfecto para salir. Cuando aprueban los 64 latidos por minuto, entonces el caballo se le somete a un trote, 40 metros de ida, 40 metros de regreso. Tiene que trotar. Si no trota, está eliminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trote podemos identificar cojeras, podemos identificar voluntad de ir, podemos identificar algunas irregularidades, rigidez, signos de que el caballo está empezando a calambrarse, que está en dolor. Una vez que regresa, se vuelve a tomar la frecuencia cardíaca al minuto de la primera. ¿Por qué? Porque eso se llama índice de recuperación cardíaca. Y después se revisan otros parámetros, que empezamos por membranas mucosas, tiempo llenado capilar, y después nos vamos al canal yugular, que tenga buen fluido de sangre circulante. Y los ruidos intestinales es muy importante porque es un indicador de deshidratación. Todo eso nos va ayudando para establecer si ese caballo no está siendo sometido a un esfuerzo de más o a lesiones. Como este es un deporte en donde, como su nombre te lo dice, es resistencia. Entonces lo que estás buscando es una preparación físico, atlética, mental de caballo y jinete para alcanzar esa resistencia. Yo la Copa Tevis la hice en 22 horas 45 minutos y efectivos de montado fueron 20 horas. Este es un deporte sumamente familiar, ¿sí? Y entonces el ejemplo es de que mi hija la he tratado de involucrar en este deporte para seguir en contacto con ella. Pues yo empecé de que acompañara a mi papá porque él era el veterinario, entonces pues yo lo acompañaba así como, ¿qué onda, qué hago? De ahí empecé a hacer mi carrera y me gustaba mucho porque era un ambiente muy divertido, muy familiar, en donde aparte de compartir tiempo con mi papá, pues conoces a gente muy metida en el deporte. A través de este deporte encontré la manera de que la familia se une alrededor del deporte, alrededor de mi pasión. Mi padre también es jinete, hoy corre en 100 kilómetros y bueno, él fue el que me atrajo a este deporte y se lo agradezco porque la verdad es una pasión que encontré. El que este deporte te permita competir con tu hijo y con el apoyo de la familia, para mí es lo más gratificante. El compartir algo, una actividad física, un deporte juntos, pues bueno, lo lleva un poquito más allá.
Como he dicho, son muchas horas las que estamos juntos, platicamos este tema. Yo creo que a veces mi mamá hasta se harta de escucharnos hablar siempre de caballos. Ir a montar cada 8 días con mi papá, por donde entrenamos ahí en Chipildo, en Puebla, sí ha generado una conexión bastante única entre él y yo, algo que tenemos en común, ¿no? Él fue campeón norteamericano en el 2019, ¿no? En Estados Unidos. Pues montamos cada 8 días, lo disfrutamos muchísimo. Desde el año pasado también la asociación, y eso se los aplaudo mucho, crearon un campeonato familiar. Yo diría que cualquiera que le guste montar debería de probarlo, aunque sea una vez. Con que seas un jinete moderado, con que no te caigas y te guste el campo y lo disfrutes, es muy bueno. Es una barrera para entrar muy relativamente baja. Si tú ya montas, ya tienes el 99% lo que necesitas para hacer un 20 o un 40. Y ya cuando haces el primero te picas. Las personas que quieren a los caballos, aman los caballos, se los recomendaría porque lleva un paso más allá. O sea, esa relación con el caballo es más fuerte que en ningún otro deporte que yo haya visto. Si se quieren interesar, yo los invitaría a que vayan a alguno de los eventos de la Asociación Mexicana de Endurance, del Comité de Endurance de la FEM. Está también el sitio web de endurancemexiko.com para que puedan darse una idea de cómo funciona las redes sociales. Y pues simplemente vayan con su caballo, no necesitan una montura especial, lo pueden hacer con el equipo que tengan la primera vez, sus primeros 20 kilómetros, y seguramente la van a pasar muy bien. Sí se crea un ambiente, en mi opinión, muy agradable, de mucha amistad, mucha unión, muy familiar. Una competencia es una competencia, una carrera es una carrera. Pero el amor por el deporte, el amor por los caballos es de todos. Entonces eso sí se comparte, eso sí se siente y eso sí se ve. Y por eso estamos aquí a fin de cuentas. Purina,